Ciego, pero ahora veo. Según Henry, lo que caracterizaba a un gran hombre era su modo de comportarse en vida y la reputación que dejaba tras morir. Por ese motivo no le sorprendió que Bill Cody pasara la eternidad bajo la forma de un mugriento ornamento de piedra en un tejado sobre el que los pájaros hacían sus necesidades. En un principio, al alzar la vista y ver el rostro que se elevaba sobre los ladrillos de color naranja en la última casa de la hilera, esculpido como estaba en una especie de placa cercana al techo, había pensado que se trataba de Cristo. Tenía la barba y el pelo largos y un halo que después entendió que era el ala de un sombrero de vaquero, vista justamente desde abajo, como si el tipo tuviera la cabeza inclinada hacia atrás. Fue ahí cuando se dio cuenta de que era Buffalo Bill. La fila de casas comúnmente llamadas adosados daba por delante a la calle. Por detrás había un montón de acres de pradera en los que se celebraban carreras y demás. Un pequeño callejón unía el lado de las fachadas con los terrenos y era bajo uno de los tejados de pizarra que sobrevolaban ese pasaje donde se hallaba el salvaje oeste de Cody. Se había representado en aquellas pistas de carreras de Northampton 5 o 10 años antes de que él llegara a la ciudad, lo cual había sucedido en el año 87. Annie Oakley había participado en el espectáculo y se decía que también había llevado a varios guerreros indios. Supuso que alguno de los ricachones de la zona se entusiasmaría con Cody hasta el punto de pensar que su efigie quedaría bien en el tejado de su casa. No es que hubiera nada malo en ello. Tal y como Henry lo veía, la gente podía hacer lo que le viniese en gana siempre que no se le hiciera daño a nadie. Dicho eso, la talla no se parecía mucho a Cody. No, al menos al que Henry recordaba por haberse cruzado una o dos veces con él. Cierto era que había sido hacía mucho tiempo, en Marshall, Kansas, la trastienda de la lavandería de Elvira Clonley. Debía de correr el año 75 o 76, porque Henry aún era un veinteañero que se había definido a sí mismo como atractivo. Tampoco era que le hubiera prestado mucha atención a Buffalo Bill por entonces, porque él solo tenía ojos para Elvira. Pero no creía que el William Cody que había conocido pudiera confundirse con nuestro Señor Jesucristo, por mucho que uno lo tuviera mirando desde abajo o que llevara el sombrero inclinado hacia atrás. A decir verdad, había sido un hombre vanidoso, o al menos esa era la impresión que le había dado a Henry. Dudaba mucho que Elvira hubiera alternado con Cody de no haber sido determinante para ganar reputación en Marshall. A las mujeres de color no les sobraban los amigos blancos famosos. Henry impulsó la bicicleta y el carro por el camino de adoquines, que se alejaba de las pistas, y las cuerdas que había dispuesto alrededor de las llantas aplastaron las hojas apiñadas en las cunetas. Miró por última vez al coronel Cody, cuyo sombrero parecía arder a causa del humo de una chimenea cercana, y se incorporó sobre el sillín, con los bloques de madera bajo sus pies, para recorrer las bocacalles en pos de la vía principal que partía en Kettering y que lo llevaba de vuelta al centro de Northampton. Su intención original no había sido la de pasar por ahí aquel día, porque su plan era recorrer las aldeas al sudeste de la ciudad. Sin embargo, un tipo con el que se cruzó le dijo que había buenas baldosas de pizarra en el cobertizo derrumbado de un cercado próximo a las pistas, pero el tipo debía de ser imbécil, porque las baldosas estaban rotas y no valían nada. Henry suspiró, pedaleó más allá de Hood Street, se alejó colina abajo hacia la ciudad y pensó que más le valía ponerse a trabajar y dejar de quejarse. Aún había mucho día por delante. Al este el sol se mostraba grande y escarlata, suspendido en una niebla lechosa que se evaporaría tan pronto como aquella mañana de septiembre terminara de despuntar y cogiera fuerza. Tenía tiempo de sobra para ir a donde quisiera y regresar a Scarlet Well antes de que anocheciese. En realidad, por Kettering Road ni siquiera necesitaba pedalear. Bastaba con dejarse llevar cuesta abajo, arañando el pavimento con sus patines de vez en cuando para que la velocidad no esparciera la carga del remolque por los adoquines. Las casas, los letreros y los escaparates de las tiendas fluían a ambos lados como troncos a la deriva a medida que avanzaban traqueteando hacia el centro. A una hora tan temprana prácticamente tenía toda la calzada para él solo. Un poco más adelante, un tranvía con apenas un par de pasajeros se dirigía a la ciudad, siguiendo el mismo camino. Y en dirección contraria, subiendo la pendiente, venía un tipo con un carro lleno de cepillos para chimeneas. Aparte de eso, vio a una o dos personas ocupadas en la acera con sus asuntos. Una anciana se sobresaltó cuando la adelantó pedaleando, y dos hombres tocados con gorras que parecían ir de camino al trabajo lo miraron de mala manera.
pero Henry conocía demasiado bien el lugar como para echarles cuenta. Scarlett Well le gustaba bastante más. Mucha de la gente que por allí era incluso de peor condición que él, así que nadie lo miraba por encima del hombro y cuando pasaba montado en su bici se limitaban a saludarlo y poco más. Lo conocían como Charlie el Negro. La ligera brisa que se había levantado hacía que los cables del tranvía resonaran sobre su cabeza. Giró a la derecha en la esquina de la iglesia de Grove Road y viró para evitar la mierda de caballo que había en mitad de la calle próxima a la plaza. Volvió a torcer cuando llegó a la altura de la capilla unitarista de la otra acera, y luego ya fueron tiendas, pubs y el viejo almacén de cuero que había detrás de la estatua de Sir Bradlaugh. El cuero era importante para el comercio de la zona y siempre lo había sido, pero aún así Henry sacudió la cabeza al constatar que por lo demás la ciudad se componía básicamente de bares e iglesias. Tal vez coser zapatos fuera tan duro que hacía que la gente que tuviera que pasarse su tiempo libre bebiendo o rezando. Incluso vio a un tipo durmiendo la mona a su izquierda, en el parterre vallado sobre el que se erigía la estatua. Si el señor Charles Bradlaugh estuviera viendo aquello desde el cielo, raro sería que lo aprobara, y menos él, tan tajante en cuanto al alcohol, aunque claro, dado que el señor Bradlaugh no había tenido ninguna fe en el Altísimo, lo más probable es que tampoco aprobara eso desde el cielo. Bradlaugh era una figura a la que jamás había podido calar ni enjuiciar. Por una parte había sido ateo, y el ateísmo para Henry era una forma distinta de referirse a la estupidez. Pero por la otra estaba su modo de oponerse a las bebidas fuertes, lo cual era algo que podía llegar a admirar o a darse la cara por la gente de color en la India. Y eso cuando no se había dedicado a darla por todos los pobres de Inglaterra. A su juicio había sido alguien que decía lo que pensaba y que hacía lo que consideraba justo. En definitiva, un buen hombre al que seguro que el Señor le perdonaría su ateísmo cuando llegara la hora. Razón de más para pensar que él también debía dejárselo pasar. Sí, se merecía esa hermosa estatua en la que su dedo apuntaba al oeste, hacia Gales, el océano Atlántico, América y más allá, tanto como Buffalo Bill merecía su mísero trozo de piedra. Que un fulano dijera no ser cristiano no le impedía actuar como tal, y aunque no le gustara pensar en ello, sabía que a veces lo contrario también era cierto. A continuación paseó la tienda que tenía chocolate Cadbury y exhibía, pintado en lo alto de la fachada, el anuncio del bálsamo de pulmonaria de Storton. Últimamente tenía aquellos ataques de tos. Disculpad un segundo que se me ha... Estoy lidiando para que no se me caiga el microondas, no, el micro. Sin que se me pare esta mierda. Joder, es que es un poco lustroso. Vale, ya está. Disculpad, volvemos. Vale, esto está grabando. Vale, perdón, ya estoy. Para Henry era una forma distinta de referirse a la estupidez. Vale, en definitiva, un buen hombre al que seguro el Señor le perdonaría su ateísmo cuando llegara a la zona. Razón de más para pensar que él también debía dejárselo pasar. Sí, se merecía esa hermosa estatua en la que su dedo apuntaba al oeste, hacia Gales, el océano Atlántico, América y más allá. Tanto como Buffalo Bill se merecía su trozo mísero de piedra. Que un fulano dijera no ser cristiano no le impedía actuar como tal. Y aunque no le gustara pensar en ello, sabía que a veces lo contrario también era cierto. A continuación paseó la tienda que tenía chocolate Cadbury y que exhibía pintado en lo alto de la fachada el anuncio de bálsamo de pulmonaria Storton. Últimamente tenía ataques de tos, así que pensó que tal vez podría irle bien probarlo, si no era muy caro. Luego estaba la tienda que vendía artículos de mujer y el local de St. Burger, del señor Brugger, con el escaparate lleno de relojes de pared y de bolsillo. Como casi había alcanzado el tranvía, pudo ver que se trataba del número 6, el que bajaba hasta St. James End, conocida popularmente como Jimmy's End. En la parte trasera llevaba un anuncio de lentes que magnificaba la vista. Y bajo la marca en cuestión había dos grandes ojos que daban la impresión de que el tranvía tuviera una cara en la cola.
Al llegar a la intersección más cercana, el transporte la cruzó haciendo tintinear sus campanas y el rostro del anuncio pareció mirarlo con sorpresa o espanto. Pero él giró a la izquierda y se dejó llevar por York Road en dirección al hospital, raspando de vez en cuando los adoquines del suelo con tacos de madera para aminorar la marcha. A medio camino del hospital la vía se cruzaba con la carretera que iba hacia Great Billing. La ignoró y siguió bajando en línea recta. En la esquina del patio delantero del hospital, cerca de la estatua de la cabeza del rey que tenían allí, varios chicos se rieron de las cuerdas de sus ruedas. Uno de ellos le gritó que se diera un baño, pero Henry fingió no oír nada y enfiló hacia Beckett's Park, antes llamado Cow Meadow. Solo eran meros ignorantes criados por personas ignorantes. Como no les prestó atención, fueron a buscar a otro tonto del que reírse. Y dado que no iban a colgarlo ni a pegarle un tiro, le daba igual que gritaran lo que diablos quisieran. Mientras no lo molestaran, lo único que conseguían con ello era quedar como imbéciles, o al menos a su parecer. Al final de la calle giró a la izquierda, bordeó una vieja pared de piedra amarilla, salió a Bedford Road, justo al lado del parque, y tocó tierra con sus bloques de madera para detener la bicicleta y el carro junto a la fuente de agua potable que había en un recodo. Bajó del sillín, apoyó el conjunto contra las viejas piedras desgastadas y los dientes de león que crecían entre ellas y fue a beber del manantial. No era que tuviera sed, pero cuando bajaba por ahí le gustaba tomar unos cuantos sorbos de agua solo por si le daba suerte. Se decía que aquel era el lugar en el que tiempo ha Santo Tomás Becket había saciado su sed al cruzar Northampton y solo por eso merecía la pena probar. Inclinado sobre el recoveco, Henry presionó el desgastado caño de bronce con una palma pálida y ahuecó la otra para recoger el rizado chorro plateado y llevárselo a los labios. Acción que repitió 3 o 4 veces hasta llenarse el buche. Estaba rica, tenía el regusto de la piedra y del bronce, y el de sus propios dedos. Sin duda un sabor divino. Se limpió la mano mojada en una de las perneras de sus brillantes pantalones, se enderezó y volvió a montarse en el sillín de la bicicleta para ponerse en marcha. Se dirigió al sudeste por Bedford Road, primero rodeado por el parque y los árboles y luego por los campos expeditos que se extendían hasta la abadía de Delapré. Los muros y esquinas de Northampton quedaron atrás como pesos que se quitara de encima y lo único que tenía ya por delante era el verde de la pradera que lo separaba de los pequeños villorrios que había inmersos en la neblina del horizonte. En el cielo las nubes se amontonaban como patatas majadas en salsa azul y Charlie el negro se dio cuenta de repente de que iba silbando una marcha de Sousa mientras pedaleaba. La melodía marcial le hizo pensar de nuevo en Buffalo Bill, contagiado esta vez de la pomposidad del tema, y de ahí pasó a Kansas y a Elvira Connelly. Santo cielo, menudas agallas tenía esa mujer, capaz no solo de abrir su lavandería y en Marshall mucho antes del Gran Éxodo. Nota del traductor. Gran Éxodo se refiere al desplazamiento de casi 2 millones de personas afroamericanas desde los estados meridionales de Estados Unidos hasta los de Medio Oeste. Comenzó paulatinamente tras la Guerra de Sucesión, 1861-1865, y se la conoce como la Gran Migración Negra. Vale, estamos. Perdí el punto. Un segundo, perdón, que he perdido el... aquí el Gran Éxodo, sino también de salir luego adelante. La mujer también había llegado a conocer a Bill Hickox, pero este ya estaba bajo tierra cuando Henry y sus padres recalaron en el Medio Oeste a finales de la década de 1870. Por cómo Elvira hablaba del tipo, uno diría que Wild Bill había albergado una gran bondad y que su reputación era merecida. Dicho eso, en privado y entre los suyos, admitía que Britton Johnson, al que también había conocido y que también yacía muerto por entonces, podía haberle quitado los pantalones a Wild Bill Hickox, solo de un disparo. Para acabar con Britton Johnson se habían necesitado 25 guerreros comanches, no la chiripa de un borracho solitario disparando en un salón. Pese a ello, hasta los niños de por ahí conocían a Buffalo Bill y a Wild Bill Hickox, mientras que nadie había oído hablar de Johnson. Y no había que devanarse los sesos para saber por qué. Nota del traductor. Britt Johnson, 1840-1871, legendario vaquero de la época, era de color negro.
Parecía un faraón, según Elvira. En sus palabras exactas, estaba muy guapo sin la camisa. Colina arriba y a su izquierda, tras el campo cercado y las negras extensiones del bosque, Henry casi era capaz de distinguir los techos del lujoso hospital que habían construido ahí para la gente que estaba mal de la cabeza y que podía pagar la estancia. Para los que no podían estaba eso que llamaban asilo, en la vieja parroquia de San Edmundo, por Wellingborough Road, o bien el manicomio de Berrywood, justo en la curva del camino de Dustan. Dejó todo atrás y pedaleó con más fuerza para cruzar un puente construido sobre el afluente de un río. Y al precipitarse cuesta abajo en la otra orilla hacia Great Houghton, sintió una especie de cosquilleo en el vientre como si estuviera vacío. Con Elvira aún en la cabeza se dio cuenta de que ahora la admiraba con mayor respeto y entendimiento que cuando la había admirado siendo él joven. Ni que decir tiene, ella fue solo una de las muchas chicas excepcionales que hubo por ahí en aquella época, pero fue la primera, pues llegó a Kansas por su cuenta en el 68, y Henry era de la opinión de que muchas de las buenas mujeres que vinieron después solo siguieron su ejemplo. Dicho esto, sin restarles mérito, por ejemplo estaba la señorita St. Pierre Ruffin, que ayudaba a los necesitados con el dinero de su asociación de socorro, o la señora Carter, que había convencido a su esposo Henry Carter de acompañarla a pie desde Tennessee cargando con sus utensilios mientras ella llevaba las mantas. Pensándolo bien, habían sido las mujeres las que impulsaron la migración. Y lo hicieron incluso cuando sus compañeros se limitaban a encogerse de hombros y fingir que estaban bien donde estaban. Henry veía ahora lo que no había sido capaz de ver en su momento. El hecho de que todo se había debido a que las mujeres eran las que se llevaban la peor parte en el sur, como las violaciones, el tener que criar a los hijos y demás. Incluso mamá le había llegado a decirle a papá que si no era lo bastante hombre como para buscarle a su mujer y a su hijo un lugar seguro y decente, entonces sería ella misma la que cogería a Henry y se iría a Kansas por su cuenta. Añadió que, de ser necesario, se irían andando, como los Carter. Pero papá cedió y al final se fueron en carreta, igual que todos los demás. Como siempre, pensar en aquellos tiempos hizo que a Henry le picara el hombro, así que levantó una mano del manillar para rascarse lo mejor que pudo a través de la chaqueta y la camisa. A su derecha apareció un molino de agua y oyó que los patos graznaban al elevarse desde un estanque cercano que reflejaba de tal modo la aurora de la mañana que era imposible mirarlo. Sheridan, cerca de Marshall, era donde se había establecido Elvira Connelly, después de romper con el soldado con el que estaba casada en San Luis. En aquellos días Sheridan tenía aún peor reputación que Dodge City, en lo concerniente a casas de juego, asesinatos y mujeres de mal vivir. Pero Elvira se desenvolvía como una reina, siempre erguida y alta y negra como el ébano. Cuando más tarde se convirtió en la gobernadora del viejo St. Bullard y su adinerada familia, los niños de este último dijeron que se debía a que pertenecía a la realeza africana o algo así, y Elvira nunca dijo o hizo nada que pudiera refutar esa explicación. Lo último que había sabido de ella es que vivía en Illinois. Y Henry esperaba que la estuviera yendo bien, con el sol naciente a su espalda y deslumbrado por el destello de los charcos de las cunetas. Continuó su ascenso. Las sombras de las nubes movedizas se deslizaban poco a poco sobre unos campos descuidados en los que el verano parecía actuar como si fuera un mendigo acabado, tambaleante y sin afeitar. Las hierbas de las zanjas habían proliferado hasta extenderse hacia la carreta y englobar los postes de las vallas. Y las abejas moribundas trasteaban en las mustias madreselvas intentando estirar la estación un poco más, asiéndola para no dejarla escapar. A su derecha pasó el angosto sendero que lo habría llevado a Hardingstone antes de seguir pedaleando por la loma de Great Houghton, donde se cruzó con un par de carretas de granjeros que iban en dirección contraria, cargadas de paja. El fulano sentado en el pescante de la primera apartó la mirada como si ni siquiera desease reconocer que lo había visto. Pero la segunda iba guiada por un granjero de rostro rubicundo que ya conocía a Henry de sus visitas anteriores y con una sonrisa tiró de las riendas para detenerse a saludar.
Charlie, viejo negro, ya estás aquí otra vez para robarnos nuestros bienes con todo lo que ya nos has birlado. Es un milagro que aún tengamos donde caernos muertos. Henry soltó una carcajada. Le caía bien aquel tipo, que se llamaba Bob, y sabía que a Bob le caía bien él. Burlarse de ti era la forma que tenían por ahí de decirte que había confianza lo suficiente como para reír juntos. Así que le devolvió la chanza. Bueno, ya sabes que le tengo echado el ojo a ese trono de oro tuyo, ese grande en el que te sientas para que los criados te sirvan el ciervo asado y demás. Bob se rió tan fuerte que asustó a su yegua. Una vez calmada, ambos hombres se interesaron por el estado de sus mujeres, sus familias y tal, y luego se dieron la mano antes de retomar sus respectivos caminos. En el caso de Henry, eso implicaba girar a la derecha, no mucho después, hacia la calle principal de Great Houghton, y dejar atrás la escuela, que lucía zarzamoras colgando de la fachada. Bordeó la iglesia y luego torció hacia la plazoleta cerrada de la rectoría, donde la anciana que cuidaba del lugar le daba a veces las cosas que ya no servían. Al bajar del sillín, Henry pensó que la rectoría se veía majestuosa, sobre todo por el modo en que la luz incidía sobre la rugosa piedra marrón y sobre la hiedra de la pérgola esmerlada de la entrada. El recinto estaba guarecido por la sombra de un roble y los rayos de sol caían entre sus hojas como piezas ardientes de un rompecabezas que se dispersara por los adoquines y senderos. Los pájaros que allí arriba saltaban de rama en rama no se sobresaltaron ni dejaron de cantar cuando levantó la aldaba de hierro con forma de cabeza de león para dejarla caer sobre la enorme puerta pintada de negro. La mujer, a la que conocía como señora Bruce, acudió a su llamada y pareció contenta de verle. Lo invitó a pasar al salón, siempre y cuando tuviera la bondad de dejar sus botas en el umbral, para tomar una taza de té aguado y un plato de emparedados. Todo mientras ella se dedicaba a buscar los trastos que le había apartado. Desconocía por qué consideraba una anciana a la señora Bruce cada vez que pensaba en ella, pues lo cierto era que no podía ser mucho más vieja que el propio Henry, cercano ya a los 60. Su cabello era blanco como la nieve, pero también lo era el de él, quien creía que quizá la veía de mayor edad porque su manera de tratarlo un tanto parecida a la de su madre. La mujer sonrió al servirle el té y preguntarle por cuestiones religiosas, cosa que siempre hacía. Ambos acudían regularmente a la iglesia, aunque ella como miembro del coro. En aquellos momentos iba y venía por la habitación recogiendo ropa gastada que iba a darle y contándole cuáles eran sus himnos favoritos. Otro que me gusta mucho es El día que nos diste, Señor, toca su fin. Nota del traductor, en inglés, The day thou gave his Lord is ended. Allí en su tierra también cantaban himnos, señor George. Apartando la taza de porcelana de sus labios, Henry le respondió afirmativamente. Sí, señora, aunque como no teníamos iglesias, los míos cantaban durante la faena o alrededor de una hoguera durante la noche. Me encantaban esas canciones. Solía escucharlas para dormir por la noche. La señora Bruce le dedicó una expresión afligida mientras alisaba los tapetes, o como se llamase aquello que tenían puestos en los brazos del sillón. Pobre hombre, ¿tenía alguna favorita? En pleno gesto de dejar la taza sobre su platillo blanco, Henry se rió y asintió. Señora, para mí solo existía una canción en este mundo y esa era Sublime Gracia. Nota del traductor, Amazing Grace. Este famoso himno anglicano, publicado por primera vez en 1779, ha conocido varias adaptaciones al castellano. Uno de sus versos contiene la cita bíblica que da nombre a este capítulo. Era ciego, pero ahora veo. Era la que más me gustaba. No sé si habrá oído hablar de ella. La anciana sonrió encantada. Oh, sí, es una canción preciosa. Cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. La conozco, sí. Preciosa. Alzó la vista hacia los retratos que había colgados cerca del techo y frunció el ceño como si estuviera tratando de recordar algo. Pues ¿sabe qué? A menos que lo esté confundiendo con otro, creo que el hombre que escribió esa canción vivió no muy lejos de aquí. John Newton, ¿podría ser? O lo estoy mezclando con el que cortó el manzano y dijo que era incapaz de mentir. Después de descifrar la pregunta y de reflexionarla durante un momento, le explicó que a su entender fue un hombre llamado Newton el que, sentado bajo un manzano, dedujo por qué las cosas caen en lugar de subir. El tipo que afirmó ser incapaz de mentir fue el presidente George Washington y hasta donde Henry tenía conocimiento, lo que cortó no fue un manzano sino un cerezo. La mujer lo escuchó asintiendo.
Ah, por eso me habré confundido. La familia del general Washington también procedía de estos lares. Entonces el que escribió Sublime Gracia debió ser el señor Newton. He oído decir que era un párroco por la zona de Olney, pero tampoco lo juraría. El descubrimiento lo conmocionó de un modo que le resultó sorprendente. Había sido sincero al confesar que era su canción favorita. No lo había dicho para agradar a la anciana. Al evocar a las mujeres cantándola en los campos, su mamá incluida, tenía la sensación de que el estribillo llevara acompañándolo media vida. Debí de escucharlo por primera vez en la cuna. Y siempre había pensado que era una canción tradicional de los negros, algo que siempre les había pertenecido. Saber de la existencia de tal pastor Newton le puso la cabeza patas arriba, por el simple hecho de que el largo camino de recorrido desde la primera vez que oyera la canción hubiese servido solo para terminar por pura casualidad en el umbral del hombre que la había escrito. Nunca había sabido exactamente por qué Suselina y él habían sentido la imperiosa necesidad de establecerse en Northampton y tener hijos allí. Tras llegar junto a aquel enorme rebaño de ovejas desde Gales, abriéndose camino entre un grisáceo mar de bestias en su tierra natal. Saber de la existencia de tal pastor Newton le puso la cabeza patas arriba por el simple hecho de que el largo camino recorrido desde la primera vez que oyera la canción hubiese servido solo para terminar por pura casualidad en el umbral del hombre que la había escrito. Cualquiera ha oído hablar de su tierra natal. Hasta entonces la propia vida había guiado sus pasos y nunca había pensado que obedeciera a otros planes que no fueran los del Altísimo, planes cuyo propósito no tenía por qué saber. No obstante, al acceder por Ship Street, bajar la calle, ver los Barrows y sus tejaditos por primera vez y llegar directamente al emplazamiento de Scarlet Well Street que acabarían convirtiendo en su hogar. Al hacer todo eso, en fin, les pareció como si algo hubiera encajado en su sitio, como si bajo el humo de sus chimeneas residiera un corazón palpitante. Ahora, tras averiguar lo del señor Newton, Sublime Gracia y demás, las cosas cobraron cierto sentido. Era posible que aquello fuera una especie de lugar santo y que por eso tantas personas santas provinieran de ahí. Fue consciente de estar exagerando tanto como de costumbre, tanto como un verdadero bobo, pero las buenas nuevas le habían causado un estado emocional que no había sentido desde la niñez, y decir lo contrario habría sido mentir. La señora Bruce y él hablaron de todo un poco en la sala de estar mientras se terminaban el té y los panecillos con las motas de polvo brillando en la luz que se filtraba por las cortinas y el reloj de pie que había en un rincón destillando su mortecino tic-tac. Luego ella le dio las ropas de lana que ya no quería y que le había apartado, lo condujo a la salida y él lo puso en el remolque. Le agradeció calurosamente las dádivas, el té y la charla y le aseguró que volvería a pasarse cuando regresara a la zona. Tras intercambiar gestos de despedida y desearle lo mejor, Henry reanudó el pedaleo de su bicicleta con ruedas de cuerda a lo largo de la calle principal, dejando tras de sí el tarareo de Sublime Gracia entre todas las hojas que caían y los rayos de sol vespertinos. Tras abandonar la calle principal y volver a Bedford Road, continuó hacia el este, jadeando mientras pedaleaba y cantando mientras se deslizaba. Ahora tenía el sol prácticamente encima y apenas proyectaba sombra alguna. Al dejar Great Houghton, pudo ver a su derecha el cementerio de la población, con lápidas blancas y relucientes, cual fundas de almohada erigidas sobre una manta de hierba. Poco después dejó a su izquierda la senda que lo habría llevado a Little Houghton, pues allí no tenía asuntos que atender, y siguió la curva que describía la vía hacia el sudoeste en dirección a Bradfield. Los arbustos que se alzaban a la vera del camino eran tan altos que en ocasiones, cuando atravesaba una depresión, la penumbra lo envolvía por completo y aquí y allá atisbó entre las paredes de lechos unos agujeros que a buen seguro conducirían a madrigueras excavadas por animales, niños de la aldea o seres salvajes de similar condición, con algo de sangre en el hocico y barro, negro en las patas en cualquier caso. Vale, perdona un segundo. La mayoría de las tierras circundantes eran parcelas de cultivo bastante llanas, y aunque eso podía llevar a pensar que el paisaje se parecía al de Kansas, en absoluto era así. Para empezar, Inglaterra era mucho más verde y aparentaba tener más tipos de flores, tal vez porque a sus gentes
Incluso a los que vivían en sitios como Scarlett Well Street, con sus pequeños patios de ladrillo, les gustaba practicar la jardinería. Otra razón era que en esas zonas tenían mucho más tiempo para ponerse meticulosamente ingeniosos hasta con la más simple de las cuestiones, como por ejemplo el modo de apilar un almiar, el de hacer un techo de paja o el de levantar una pared que durara 300 años colocando piedras sin emplear cemento. A todo lo largo de la extensión que alcanzaba a ver, podían observarse tales detalles, cosas que el tatarabuelo de alguien había pensado cómo hacer allá cuando la reina Isabel o alguien parecido se sentaba en el trono. Pozos, puentes y canales con esclusas en los que los hombres con botas les llegaban a los muslos vadeando el barro para reparar las vías fluviales allí donde se hubiera resquebrajado. Incluso en lugares como aquel, sin rastro visible de la acción humana, resultaba evidente la experiencia ganada por el hombre. Henry sabía que los solitarios árboles que iba dejando atrás, frutos aparentes de una naturaleza azorosa y salvaje, habían sido plantados años atrás por una razón bien ponderada. Tal vez como cortavientos para proteger una cosecha que ya no estaba allí, o puede que para obtener pequeñas y duras manzanas verdes con las que alimentar a los cerdos de la matanza. Ante él se extendía un edredón hecho de campos y todas las fibras de hierba que lo componían albergaban un propósito. Atravesó Bradfield justo cuando la campana de la iglesia de San Lorenzo daba la 1 y se detuvo unos minutos en las afueras antes de proseguir porque, dado que un rebaño de ovejas obstruía la carretera, tuvo que esperar a que las condujeran hacia los pastos. El hombre que acompañaba a las bestias balantes no entonó un saludo propiamente dicho, pero esbozó una especie de gesto con la cabeza y se tocó la visera de la gorra para mostrar su aprecio por la paciencia de Henry, quien sonrió y cabeceó a su vez, como indicando que no era molestia alguna, lo cual era verdad. El tipo contaba con la ayuda de un collie inglés para controlar a los animales y Henry pensó que daba gusto observar a tales perros. No podía evitarlo, se había enamorado de sus sabuesos desde que los viera por primera vez a su llegada a Gales en el 96. Su único ojo azul y la forma de entender lo que uno les decía lo maravillaban siempre. No había perros así allí donde venía, que era de Nueva York y antes de Kansas, antes de Tennessee. Se rascó el hombro mientras aguardaba de pie que las últimas ovejas arrastraran sus fangosos traseros desde la carretera hacia la cancilla de la cerca a la que pertenecían, y luego siguió su camino. En Bradfield no había nadie a quien pudiera afirmar conocer, y antes de que el día tocara su fin pretendía salvar el largo trecho que lo separaba de Yardley, mucho más halagüeño según sus previsiones. Las nubes sobrevolando el cielo cuan naves fluían como lo harían su bicicleta y su carro, si él fuera inmune al agotamiento y estuviera pedaleando sobre el lecho de un mar cristalino. Lo acompañaba el ritmo silbante de las ruedas y el clic constante tranquilizador del radio que llevaba suelto. El trayecto hasta Denton era mucho más recto y no exigía concentrarse en la conducción, así que podía distraerse escuchando el rumor de los árboles o el graznido de un cuervo distante que, movido por alguna inquietud, reía con un tono similar a los disparos de un rifle. No había disfrutado de su travesía oceánica a Newark, a Cardiff, a bordo del Orgullo de Belén. La había cometido bien entrada ya la cuarentena, a una edad poco apta para enfrentarse a las olas, pero así habían surgido las cosas y punto. Sus mejores años, por así decirlo, los había pasado en Marshall, cuidando de papá y mamá hasta el fin de sus vidas, y no lo lamentaba un solo día. Tras morir ambos, sin embargo, nada lo retuvo en Kansas, donde no contaba ni con familia ni con nadie por quien albergara sentimientos. Por aquel entonces Elvira Connelly estaba trabajando para los Bullard y pasaba gran parte de tiempo acompañándolos en sus vacaciones, así que Henry no la veía nunca. Migró hacia el este en vagones de tren tan chirriantes como traqueteantes. Alcanzó la costa en cuanto tuvo oportunidad de pagarse un pasaje en el sucio y viejo carguero que recalaba en Inglaterra, la aprovechó. Ni se lo pensó dos veces, aunque no por valentía, sino por no entender cuán lejos resultaría estar Gran Bretaña. No sabía ciencia cierta cuántas semanas llegó a pasar en alta mar. Tal vez solo fueran un par, pero le parecieron una eternidad. Y a veces se sintió tan enfermo que pensó que moriría allí antes de volver a pisar tierra firme. A fin de evitar la visión de las interminables e irrompibles crestas, permaneció bajo cubierta lo mejor que pudo, cargando carbón en las calderas y con unos compañeros blancos que no hacían más que preguntarle si no se quitaba la camisa como ellos o si no tenía calor y tal. Henry se limitaba a sonreír y a decir que no, educadamente, que no tenía calor y que estaba acostumbrado a lugares mucho más calurosos, aunque aquella no era obviamente la verdadera razón de que no trabajara a pecho descubierto.
Luego alguien hizo correr el rumor de que tenía un tercer pezón del cual estaba muy avergonzado y él pensó que lo mejor era dejarlo estar, pues el tema pondría fin a todas aquellas preguntas. El orgullo de Belén llevaba chapas de acero y un lustre que incluía de todo, desde chocolatinas hasta novelas baratas, pasando por folletines. Por entonces, Estados Unidos producía más acero que Gran Bretaña, lo cual significaba que podía venderlo más barato aún con los gastos de transporte. Además, a su regreso irían cargados con la lana de Gales, así que los armadores obtendrían pingües beneficiosos en ambos sentidos. Por su parte, cuando no estaban trabajando o mareado, Henry pasó el tiempo leyendo relatos del salvaje oeste en las páginas ya amarillentas de los folletines destinados a los baratillos, ora disparando a forajidos, ora protegiendo trenes de bandidos. Buffalo Bill era el héroe de varias historias, cuando lo cierto era que no había hecho otra cosa que hacer el payaso en su circo ambulante. William Cody. Si alguna vez había existido un hombre más merecedor de terminar como una dura cara de piedra con una chimenea de humo caliente como compañera, Henry aún tenía que conocerlo. Negros por los rastrojos recién quemados, a su derecha había ahora unos campos que sabían que pertenecían a Grange Farm. Nota del traductor: es en esta zona de Inglaterra, las fincas y granjas recibían el nombre propio en función del beneficiario y de sus rentas o de la edificación principal del terreno. En el caso que nos ocupa, la finca consiste en una granja farm anexa a una casa solariega, Grange. Cita un poco más adelante: los pájaros blancos que saltaban entre los surcos chamuscados le parecían gaviotas, pero aquella era la zona de Inglaterra que más lejos estaba del mar. La carretera se bifurcaba un poco más arriba y uno de los ramales resultantes, conocido como Northampton Road, llegaba hasta la Plaza Mayor de Denton, un lugar apacible, más poco prometedor para los buhoneros. Para que el viaje le valiera la pena a Henry, lo mejor era pasarse 1 o 2 veces al año, así que se mantuvo en el carril de su derecha para bordear el pueblo en dirección sur y continuar hacia Yardley, diminutivo coloquial de Yardley Hastings. Al poco de pasar Danton, cayó un aguacero tan breve que apenas sintió más que 1 o 2 gotas en la frente cuando lo atravesó de parte a parte. Entre las blancas nubes superiores destacaban 2 moles de un marmóreo color gris suave, pero en el cielo predominaban el celeste y dudaba mucho de que aquel chaparrón pasara a mayores. A lo lejos, a su izquierda, pudo atisbar el oscuro mosaico de árboles que rodeaban el castillo de Ashby. La única vez que había estado allí se topó con un hombre deseoso de contarle con pelos y señales los entresijos de la zona. Y este le dijo que en la antigua Londres, cuando quisieron tallar 2 gigantes de madera para guardar las puertas de la ciudad, los llamaron Gog y Magog, y que fue del castillo Ashby de donde sacaron los árboles. El tipo, orgulloso de su hogar y su historia como tantos lugareños, añadió que creía que aquel lugar era un lugar santo y que por eso quiso Londres que los árboles fueran de allí. Henry no quedó muy convencido por entonces de la santidad de Northampton, ni siquiera ahora. Tras saber del reverendo Newton y sublime gracia, las tenía todas consigo. Sin duda era un lugar especial, aunque Henry no habría empleado el término santo. Por un lado, la santidad para él era un concepto un poco más puro que Scarlet Well Street. Por el otro, pensaba que el fulano llevaba razón en cierto modo. Si algo santo había en aquel paraje, eran probablemente los árboles. Recordó el árbol que vio la primera vez que llegó a la zona junto a su reciente esposa. Todo ello apenas 6 meses después de arribar a Gran Bretaña. Tras desembarcar en Cardiff y decidir que sería incapaz de afrontar otro viaje por mar para regresar a casa, halló alojamiento en un lugar llamado Tiger Bay, en el que vivían algunas personas de color, pero aquello no era lo que quería. Allí habrían terminado igual que en Kansas, con toda la gente de color recluida en un barrio depauperado cada vez más parecido a Tennessee. No tenía nada en contra de los suyos, pero tampoco le agradaba que le hacinaran como en un maldito zoo. Así las cosas, partió a pie hacia el centro de Gales y de camino se encontró con Selina en un pueblo, Abergavenny, a orillas del río Usk. Pensándolo ahora, se enamoraron y casaron tan rápidamente que sentía mareos, y a eso se le sumó el hecho de que partieran de inmediato hacia Bilth Wells durante la transhumancia.
Y allí estaba ella acostada a su lado bajo una lona estriada, mientras las 100.000 ovejas que estaban ayudando a pastorear hacia Inglaterra balaban inquietas en mitad de la noche. El viaje duró casi tanto como el de Orgullo de Belén, pero al final llegaron a lo que ahora ya identificaba como Spencer Bridge. Subieron por Crane Hill y Grafton Street hacia Ship Street y se encontraron en el árbol. Disculpad. Henry se había abierto paso entre el rebaño que atestaba la amplia calle hasta toparse con el pastor jefe a las puertas de lo que llamaban el Santo Sepulcro, la iglesia más antigua y extraordinaria que hubiera visto jamás. El tipo le dio una nota y le indicó que lo llevara a un edificio conocido como Wells House, en la plaza del mercado, para que le pagaran su trabajo. Suselina y él subieron entonces por Ship Street hacia el centro de la ciudad y fue en un patio abierto a su derecha donde vieron el imponente árbol. Una haya gigante tan alta y tan vieja que por fuerza tuvieron que detenerse a admirarla pese a los deseosos que estaban de cobrar el recibo que Henry llevaba en los pantalones. El diámetro del tronco era tal que fácilmente habría hecho falta 4 o 5 hombres para rodearlo con los brazos. Vale, un segundo que quiero encontrar un sitio aquí. Perdona. Vengo. Para rodearlo con los brazos, y más tarde supo que tenía 700 años o incluso más. Contemplando un árbol tan antiguo era imposible no pensar en todo lo que habría visto, en todo lo que habría acaecido a su alrededor a lo largo de las eras, en los caballeros de antaño y en todas las batallas de la guerra civil inglesa, librada mucho antes que la de América. Nadie había sido capaz de permanecer allí como lo hicieron Selina y él, sin preguntarse por el origen de cada marca y cada corte, sin intentar adivinar a qué se verían una pizca o la bala de un mosquete. Así se deberían por una pica o la bala de un mosquete. Apenas estuvieron un rato observándolo antes de ir a cobrar el salario de Henry y de vagar por la ciudad hasta dar con un hogar en Scarlet Well, zona que tampoco carecía de visiones fabulosas, pero aún así, más allá de las consideraciones prácticas, él creía que aquel árbol había jugado un papel crucial a la hora de que Selina y él decidieran establecerse allí. Había algo en él que hacía que la ciudad pareciera sólida y arraigada, y además no había nadie colgado de sus ramas. De vuelta al presente, Henry llegó a Yardley pasadas las 2 de la tarde. Tomó la primera calle a la izquierda, bautizada como Northampton Road, como la de Denton, y siguió hacia la plaza del pueblo, donde estaba la escuela. Era un hermoso edificio pétreo de color mantequilla con un bonito arco que daba al patio de recreo. Y a través de una de las ventanas inferiores pudo atisbar a los niños en clase, pintando hojas de papel de estraza en una larga mesa de madera. Henry se proponía hacer negocios con el conserje, así que detuvo la bicicleta en la acera opuesta a la del edificio principal cerca de su casa. El tipo era unos años más joven que él, pero tenía la desgracia de haber perdido casi todo el pelo y parecía más viejo. Tras acudir a la puerta al oír la llamada de Henry, no lo invitó a pasar, pero depositó en la entrada una bolsa llena de cosas que había apartado y le dijo que eran suyas si las quería. Había 2 marcos vacíos que consiguieron que Henry se preguntaba qué habrían contenido en el pasado. Un par de zapatos viejos y unos pantalones de pana desgarrados por detrás de tal forma que casi se dirían partidos por la mitad. Le dio las gracias educadamente, puso todo en el carro junto a lo que ya había recogido en Great Houghton y a punto estaba de darle la mano y partir cuando se le ocurrió preguntarle cuán lejos quedaba Olney. ¿Olney? Pues está a un tiro de piedra. El conserje se sacudió del mono que vestía el polvo de los marcos y entonces señaló hacia su izquierda, más allá de la plaza del pueblo. ¿Ves allí Little Street? Lo que tienes que hacer es bajar por ella hasta High Street, que te llevará de vuelta a Bedford Road. Sigue por ahí hasta salir de Yardley.
y al poco verás a tu derecha un desvío de la carretera principal. Se llama Yardley Road y llega cuesta abajo hasta Olney. La pendiente es tan empinada que la ida son 5.000 kilómetros, a la vuelta te parecerán 8. No parecía estar excesivamente lejos, y menos teniendo en cuenta lo rápido que había llegado hasta allí. Henry le agradeció la información y al tiempo que volvía a montarse en la bicicleta, le dijo que volvería a pasarse por Navidad. Ambos se despidieron y él comenzó a pedalear con energía por Little Street, pasando entre mujeres paradas frente a las tiendas y demás. Apenas unos bultos negros que, coronados por bonetes, se deslizaban a través de aceras iluminadas por el dorado sol de la tarde. Giró a la derecha en High Street y regresó a Bedford Road, justo como lo había dicho el conserje. Salió de la aldea y dejó atrás el pub cercano al recodo, el Red Lion, con sus granjeros sedientos que acababan de regresar de los campos y que lo observaron en silencio cuando los superó. Quizás se debiera a las cuerdas que llevaba por ruedas y no a su color de piel. Le pareció gracioso que la gente de por allí, tan ingeniosa a la hora de levantar muros o podar setos, reaccionara como si unas llantas con cuerda fueran lo más estrambótico jamás visto. Si en lugar de soga hubiera utilizado serpientes de cascabel, el resultado no habría sido distinto. Tan solo era un truco que le había visto hacer a unos tipos de color en Kansas. La cuerda era más barata, no se gastaba tanto como el caucho ni se pinchaba, y a él le iba bien, ya está. A lo largo de Bedford Road, en la acera opuesta a la esquina con High Street, el terreno se hundía, y donde el afluente del río hacía lo propio hacia una cascada, la espuma resultante capturaba los rayos inclinados de luz y proyectaba un pequeño arcoíris cuyos colores suspendidos en el aire resultaban tan tenues que no dejaban de aparecer y desaparecer. Torció a la izquierda en la carretera principal y se alejó medio kilómetro de Yardley, momento en el que se topó a la derecha con el desvío, indicado con un cartel que rezaba Olney. Describirlo como empinado no le hacía justicia. Se precipitó sobre él como el viento, dispersando sábanas de agua cristalina allí donde no pude evitar los charcos, como de hecho fue el caso de un barrizal que se encontró a un tercio del camino y que estaba repleto de una nube enfermiza de mosquitos. A tal velocidad no creyó tardar ni 5 minutos en ver un poco más adelante los tejados del pueblo. Antes de llegar a destino, dejó que sus patines de freno rozaran la tierra del sendero para ralentizar la marcha y evitar accidentes. En su cabeza ya anidaba el pensamiento de lo mucho que le costaría remontar aquella colina al volver, pero trató de ignorarlo a fin de concentrarse en la gran aventura de ir disparado como un cohete pirotécnico mientras sus ruedas chisporroteaban estiércol seco. Ya en Olney, descubrió que el lugar era más grande de lo que imaginaba. De todo lo que vio, lo único que se asemejaba al campanario de una iglesia estaba al otro lado de la ciudad, así que allí se dirigió. Todas las personas que se iba cruzando por la calle se quedaban mirándolo, pues nunca había ido ahí por allí antes y no cabía duda de que a sus ojos debía constituir una tremenda novedad. Mantuvo la cabeza gacha mirando hacia el pavimento que surcaba y procurando no ofender a nadie. Las calles estaban en calma, sin excesivos carruajes a aquellas horas de la tarde, y sintió un poco de apuro por el estruendo que hacía el carro al precipitarse por los adoquines. Alzó la vista un instante y captó en el escaparate de un ferretero su veloz reflejo, un hombre negro de barba y cabello blanco, subido a una extraña máquina que atravesaba las ollas y sartenes expuestas, como si no fuera más consistente que un fantasma. Sin embargo, cuando al fin llegó, sintió que todo había valido la pena. En los límites inferiores de Olney, con el río Grand Ouse y sus lagos extendiéndose hacia el sur, la iglesia resultaba una visión tan imponente como inspiradora. Naturalmente, al ser viernes no estaba abierta, así que Henry apoyó la bicicleta contra un árbol y rodeó el edificio 1 o 2 veces, admirando los ventanales con sus viejas vidrieras y oteando la aguja tan elevada que la había divisado desde el otro extremo del pueblo. El reloj de la torre marcaba casi las 3:30, o como decían en Scarletwell, las 3:25 pasadas. Calculó que tenía tiempo de curiosear un poco y aún así regresar a casa antes de que oscureciera y de que Selina empezara a preocuparse. En cualquier caso, al no ver en la iglesia ninguna mención al pastor Newton o a Sublime Gracia, sintió algo de decepción.
Tal vez fuera por su ingenua concepción de cómo se hacían las cosas en Inglaterra, seguro que sí, pero esperaba que el hombre le hubiera dedicado una estatua o algo, una que le apareciera la pluma en la mano, por ejemplo. Sin embargo, no tenía ni un mal semblante cerca de una chimenea. Justo al otro lado de la calle, en cambio, había un cementerio, aunque desconocía si al pastor Newton lo habían enterrado allí. Pensó que cabía esa posibilidad, así que cruzó la calzada y entró por la puerta superior de la que partía un senderito que bordeaba un prado. En la hierba alta cercana a sus pies había costas saltando y peleando. No estaba seguro de si eran ratas o conejos, pero al igual que los Barrows le dio igual. Salvo por Henry y los muertos del pueblo, el camposanto parecía desierto. Por ello, al doblar por una de las veredas que atravesaban las hileras de lápidas, le sorprendió ver, justo al lado de un ángel, al que, cual veterano de alguna guerra, le faltaba media nariz y la mandíbula, a un hombretón en mangas de camisa, con un chaleco y una gorra sobre sus sienes plateadas, que estaba arrodillado desbrozando una tumba. El hombre alzó la vista más sorprendido de ver a Henry que Henry de verlo a él. Y este último pudo apreciar que era viejo, más viejo que él, quizá cercano a la setentena. Era robusto, eso sí, y lucía unas patillas en forma de chuleta a ambos lados del rostro ruborizado por el sol. Bajo la visera llevaba unas pequeñas gafas de alambre sostenidas en la punta de la nariz, aunque se las subió para poder inspeccionar mejor a Henry. Santo Dios, chico, vaya susto me has dado. Y ya creía yo que el viejo Nick venía a llevarme. No era el traductor, forma coloquial de referirse al diablo. No te he visto antes por estos lares, ¿verdad? Deja que te eche un vistazo. Henry notó que le costaba incorporarse desde la tumba y le ofreció la mano que el viejo aceptó con gratitud. Una vez en pie observó que medía cerca de 1,70 m, un poco menos que él. Al examinarlo, los ojos azules del hombre centellearon a través de las lentes de las gafas, como si se sintiera complacido con lo que veía. Bueno, pues pareces un tipo decente. ¿Qué te trae a Olney, si no te importa que te lo pregunte? ¿Buscabas a alguien enterrado aquí? Henry le confirmó que así era. Vengo de Scarlet Wells, señor, en Northampton. Allí la mayoría me conoce como Charlie el Negro. Hoy mismo he sabido de un reverendo que antes predicaba aquí en Olney, de apellido Newton, que parece ser el hombre que escribió Sublime Gracia, una canción que admiro mucho. Estaba buscando en la iglesia de enfrente algún rastro suyo cuando se me ha ocurrido que bien podía yacer en los alrededores. Si conoce este cementerio, señor, le estaría agradecido si pudiera guiarme hasta su tumba. El anciano hizo un puchero con los labios y sacudió la cabeza. Bendito seas, pero no está aquí. Creo que el reverendo Newton descansa en Santa María de Woolnoth, en Londres, que es donde fue tras dejar Olney. Pero mira, resulta que soy el capillero de la iglesia. Dan Tite me llamo. Estaba decentando las tumbas por distraerme un rato, pero estaría encantado de acompañarte a la iglesia y dejar que pasaras a echar un vistazo. Tengo la llave aquí mismo en el bolsillo del chaleco. Sacó una gran llave de hierro negra y la sostuvo para que Henry la observara. Desde luego era una llave. No había duda. Del mismo bolsillo. El capillero extrajo una pipa de arcilla y una tabaquera. Mientras volvían a la entrada, rellenó la pipa y la prendió con una cerilla, de modo que un dulce aroma a madera y coco quedó flotando entre los tejos y las tumbas. Tras aspirar vigorosamente la boquilla de la pipa hasta estar seguro de haberla encendido, Dan Tite reanudó la charla con Henry. ¿De dónde es ese acento? No creo haberlo escuchado nunca. Henry sintió el tiempo que Dan cerraba la puerta del cementerio y luego reanudaron la marcha hacia Charles Street. Ahora ya pudo constatar que lo que se movía en el suelo eran conejos, pues sus hocicos se asomaban aquí y allá en los hoyos que habían cavado en el césped, y sus orejas sobresalían en el rocío como patucos de bebé. No, señor, no esperaba que lo hubiera escuchado. Llegué de América hará unos 12 o 13 años. Nací en Tennessee, después viví un tiempo en Kansas. Yo creía que ya hablaba como la gente de Northampton, pero mi mujer y mis hijos me dicen que no. El viejo guardés se rió. Avanzaron en la calle adoquinada hacia la iglesia, en donde la bicicleta y el remolque de Henry seguían apoyados contra el árbol. Pues hazles casos porque tienen razón. Ese acento que tienes no suena para nada como el de Northampton, y yo digo que es mejor así.
Son muy descuidados hablando por allí. No se molestan en pronunciar el final de las palabras y a veces ni siquiera el medio. Así que lo que les sale es un auténtico desastre. El hombre se detuvo a medio camino del portón del edificio y volvió a subirse las gafas desde la punta de la nariz para estudiar la bicicleta de Henry y el carro que había detrás. Inclinado sobre el álamo, miró el artefacto, luego a Henry, luego al artefacto otra vez, y entonces sacudió la cabeza y fue a abrir la puerta para que pudiera entrar. Lo primero que notaron fue el frío que extendía desde las losas del suelo, así como el ligero eco que provocaba cualquier sonido. Allí en la sala delantera de la iglesia, eso que llamaban vestíbulo, tenían puesto un enorme despliegue de flores, gavillas de trigo, botes de mermelada y demás. Y Henry se figuró que los niños lo habrían traído para la fiesta de la cosecha. El lugar era frío, gris y sombrío, pero aquello hacía que reinara en el aire una suerte de perfume matutino. Colgado y enmarcado sobre las flores había un retrato, y pese a que la pintura era oscura y estaba situada en una estancia más oscura aún, Henry supo de quién se trataba en cuanto lo vio. La cabeza del hombre era casi cuadrada y demasiado grande para su cuerpo, aunque Henry concedió que podía ser un fallo del pintor. Llevaba una túnica eclesiástica y una de esas pelucas que se estilaban en la época dieciochesca, muy cortas por arriba y con trenzas grises de lana enrolladas a ambos lados cual cuernos de carnero. Uno de sus ojos transmitía angustia, pero también estaba lleno de suerte, de esperanza cautelosa. El otro, el de perfil, que quedaba en sombras, parecía muerto y vacío, como con el aspecto de quienes soportan cargas penosas sin poder deshacerse de ellas. Quizá por tener el alzacuellos muy apretado, la grasa de la mandíbula le sobresalía hacia arriba en una pequeña papada rolliza, y la boca que había justo encima aparentaba no saber si reír o llorar. John Newton, nacido en 1725, fallecido en 1807. Henry clavó sus ojos en el retrato, unos ojos que sabía que eran del mismo color que las teclas de un piano, amplios y casi luminosos allí, en la penumbra. Ah, sí, es él. Ahí tienes al reverendo Newton. Siempre he pensado que parece un alma vieja y cansada, un poco como esas pobres ovejas que dejan de sacarse a pastar. Mientras su vista apreciaba el lóbrego retrato de Newton, Dan Tite fue a rebuscar en la pila de himnarios que había en un rincón. Luego se volvió y cruzó las sonoras losas susurrantes que lo separaban de Henry, al tiempo que sacudía la tapa de un viejo libro. Toma, échale un vistazo a esto. Es un ejemplar de himnos de Olney, impreso por primera vez antes de 1800. Aquí tienes todos los que escribió junto al señor Cowper, poeta y gran amigo suyo, y que tal vez hayas oído hablar de él. Henry confesó que no sabía quién era. Aunque no lo veía necesidad de pregonarlo a todas horas, jamás había aprendido a escribir, y era un hecho que tampoco leía muy bien, salvo por los rótulos de las calles y los himnos cuya letra ya conociera. En cualquier caso, a Dan no le preocupó su falta de familiaridad con el tal Cooper, pues siguió pasando las hojas amarillentas del libro hasta dar con lo que buscaba. Bueno, tampoco es que importe, aunque conste que el señor Cooper también era de Olney y que todo eso lo escribieron juntos, por más que fuera el señor Newton el que se ocupara de la mayor parte. Este de aquí, el que tanto te gusta, estamos casi seguros de que lo escribió Newton en solitario. El anciano le pasó el libro de himnos a Henry, que lo alzó cuidadosamente con ambas manos como si fuera una reliquia sacra que él creía que era. La página por la que estaba abierto exhibía un encabezado que le tomó un tiempo descifrar, pues no rezaba lo que le esperaba, que era sublime gracia. En su lugar lo que decía era expectativa y revisión de la fe, y luego había algunos versículos bíblicos del primer libro de las Crónicas. Esos en los que el rey David se preguntaba al Señor: ¿qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Finalmente, bajo esa cita, aparecía la letra impresa de sublime gracia. Henry la hojeó, tarareándola en su cabeza para que así le fuera más fácil reconocerla, y iba bastante bien hasta que llegó a la última estrofa, que no era a la que estaba acostumbrado. Esa, la que él sabía, decía que cuando lleváramos 10.000 años cantando alabanzas a Dios bajo el sol brillante y reluciente, no habríamos hecho más que empezar. La del libro, en cambio, no mencionaba los 10.000 años por ninguna parte y tampoco hablaba de nada brillante o reluciente. La tierra pronto se disolverá como la nevada. El sol cesará de brillar, pero con Dios que aquí convocó mi bajada siempre podré contar.
Tras considerarlo, Henry decidió que prefería los versos que conocía, aunque entendió que no eran los que el reverendo Newton había escrito. Lo más probable, pensó, era que el de 10.000 años y sol reluciente lo hubiera escrito en Estados Unidos, que era un país más joven que Inglaterra y con una visión de las cosas más luminosa. Aquí la tierra era más vieja y había visto ir y venir a toda clase de grandes reinos. En un país en el que el juicio final diríase cercano, en el que el suelo que se pisaba podía reducirse a polvo por su edad, y en el que el sol se veía capaz de churruscarse sobre sus cabezas en cualquier momento. A Henry le gustaba más la versión que le habían enseñado, pues daba la impresión de que todo iría bien, pero en su corazón sabía que la del señor Newton era posiblemente la más próxima a la verdad. Permaneció quieto durante unos segundos mientras terminaba de leerlo todo y luego le devolvió el libro a Dan Tite murmurando que el señor Newton fue un gran hombre, un gran hombre. El guardián cogió el himnos de Olney de sus manos y lo puso de nuevo donde estaba. Miró a Henry inquisitivamente por un momento y como tratando de averiguar algo, y cuando habló su voz sonó más suave e íntima, como si ahora ya estuvieran hablando de los asuntos realmente importantes. Lo fue, sí, fue un gran hombre. Y creo que es muy cristiano por tu parte el decirlo. Henry asintió, aunque sin saber muy bien por qué. No entendía el motivo de que hacer un simple cumplido fuera un acto cristiano, pero tampoco quería que Dan Tite lo tomara por un negro analfabeto, así que no dijo nada. Se quedó parado, balanceándose de un pie a otro, mientras el hombre lo calibraba a través de sus pequeñas gafas redondas. Dan notó la esquiva e insegura mirada de Henry y dejó escapar un suspiro. Charlie. Te llamas Charlie, ¿verdad? Bien. Déjame preguntarte algo, Charlie. ¿Hasta qué punto oíste hablar del señor Newton, de su vida y demás ahí en tu tierra? Henry admitió para su vergüenza que no había oído el nombre de Newton antes de aquella tarde y que ignoraba que hubiera escrito Sublime Gracia. El capillero le aseguró que no tenía importancia y luego continuó con lo que estaba diciendo. Lo que debes comprender es que el señor Newton no escuchó la llamada de la fe hasta tener casi 40 años y que a esa edad andaba algo maleado. No sé si me explico. Henry no estaba muy seguro, pero Dan Tite prosiguió igualmente. Verás, su padre era capitán de un barco mercante, siempre estaba en la mar y el joven John Newton era un chaval de 11 años cuando se le unió. Hizo varios viajes con él, por así decirlo, antes de que se retirara, y creo que no llegaba a los 20 años cuando lo alistaron a la fuerza en un buque de guerra. Luego desertó y lo azotaron. Henry sintió un escalofrío y se rascó el brazo. Había visto azotar a otros hombres. Cuando Dan Tite retomó su relato, el eco de sus palabras murmuró como procedente de algún pariente viejo y senil. Entonces pidió servir en otro barco. Era un barco de esclavos con destino a Sierra Leona, en la costa occidental de África. Se convirtió en un criado del comerciante y recibió un trato brutal, como podrás imaginarte siendo un muchacho de esa edad. Sin embargo, tuvo suerte porque un capitán que conocía a su padre acudió en su ayuda. Henry entendió por qué Dan Tite le contaba todo aquello por más doloroso que fuera. Le había sorprendido descubrir que Sublime Gracia la hubiera escrito un blanco, pues siempre había creído que el dolor descrito en esa canción solo podía haberlo sufrido un negro. Pero ahora todo cobraba sentido. El señor Newton había sido prisionero en un barco de esclavos justo como mamá y papá, igual que los suyos, había palidecido en manos de rufianes y diablos. Y así es como había llegado a escribir aquellas palabras sobre la dulzura de hallar consuelo en el señor tras tales suplicios. El capillero quería hacerle saber que las convicciones contenidas en Sublime Gracia provenían de las duras experiencias del señor Newton, era evidente, y Henry se lo agradecía en el alma. Le había suscitado más respeto por el buen hombre que había tras los versos. En adelante, cuando cantara Sublime Gracia, podría pensar en el pastor Newton y en las tribulaciones que había soportado. Sonriendo le tendió la mano a Dan Tite. Señor, le estoy muy agradecido por esta información y por el hecho de que se haya tomado la molestia de desgranármela. Parece que el señor Newton las pasó canutas, sí, pero gracias a Dios vivió para contarlo y escribió una canción hermosísima. Después de oírla usted, mi estima por él es aún mayor. El guardés no le estrechó la mano. Por el contrario, levantó la palma de la suya en señal de advertencia. El rostro rosado del viejo adoptó entonces una expresión realmente seria. Al sacudir la cabeza, sus blancas patillas ondularon cuales velas. Aún no lo has oído todo. El reloj de una iglesia dio las 4:30. Viene Olney a su espalda, viene Yarley más adelante, después de que su bicicleta y su carro hubieran sorteado los penosos charcos que tan velozmente habían salpicado con anterioridad al bajar por la empinada cuesta en Yarley Road, cuya cima al fin había vuelto a alcanzar. Se sentía roto, no sabía qué pensar. Tras pedalear otro poco se había detenido a frotarse los ojos con el dorso de la mano para secarse las lágrimas de las mejillas y poder ver algo más que una mísera neblina marrón y verde.
pero al oír el reloj volvió a subirse al sillín para retomar el largo periplo que lo devolvería a Scarlet Well. John Newton se hizo esclavista. Eso decía Dantite. Pese a haber sido rescatado de un tartante, pese a saber cómo eran aquellos barcos, volvió y consiguió un navío para dedicarse él mismo al negocio. Se hizo rico, se enriqueció con la esclavitud, y luego se repitió enormemente. Se metió a pastor y escribió Sublime Gracia. Dios mío, Señor misericordioso, Sublime Gracia era obra de un esclavista. Tuvo que hincar sus patines de madera en el suelo para volver a limpiarse las lágrimas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo un chico que fue azotado a los 19 años, que sufrió Dios sabe cuántas penurias como criado de un esclavista y que pasó por todo aquello, ir luego a hacérselo a otras personas por dinero? Ahora comprendía esa mirada, esos ojos que había visto en el retrato. John Newton era un pecador, un hombre con sangre, brea y plumas en las manos. Lo más probable era que estuviese en el infierno. Se había recuperado un poco, así que empezó a pedalear de nuevo. Subió por Bedford Road y volvió a pasar junto al Red Lion, ahora a su derecha. A juzgar por el alboroto que subía por la calle, el lugar parecía abarrotado esta vez, con la risa de la gente y las canciones que entonaban diseminándose por los campos desiertos. A su izquierda el arco iris que había sobre la tumultuosa cascada habían desaparecido. El sol declinaba al oeste frente a Henry, quien tomó la segunda curva de Yardley en dirección a Denton, mientras su corazón quedaba atribulado por pensamientos de todo tipo. Le dio un par de vueltas y pudo ver que no solo era cuestión de cómo Newton había sido capaz de pasar de un extremo del látigo a otro. En retrospectiva, consideraba probable que otros muchos hubieran hecho lo mismo. No en vano, él mismo conocía personas maltratadas que después se habían cebado con los demás. Así que no, John Newton no era excepcional en eso. Por haber empezado casi como un esclavo para luego tomar las riendas del negocio. No había nada raro en ello. Al menos no demasiado. Lo que le devanaba los sesos era cómo había sido capaz de ejercer un oficio tan cruel y escribir luego Sublime Gracia. ¿Acaso eran una impostura las líneas que tanto conmovían a Henry y a los suyos? ¿Acaso no se diferenciaban en nada del show del salvaje oeste de Buffalo Bill, más allá de celebrarse en una iglesia y de sustituir a los Pieles Rojas de Cody por un puñado de buenos sentimientos? A su derecha, hacia el norte, una bandada de pájaros salpicó de motas negras los oscuros bosques del castillo de Ashby como cenizas que se elevaran de un suelo recién quemado. Continuó por Bedford Road, cerniéndose como un cuervo sobre el manillar. Visto desde arriba, pensó debía guardar cierta semejanza con uno de esos artilugios de hojalata que había visto. Esos en los que accionabas una manivela y un tipo diminuto montado en una bicicleta avanzaba centímetro a centímetro sobre la guía, moviendo los pedales arriba y abajo únicamente con las rodillas. Incluso sabiendo lo que ahora sabía sobre Newton, no entendía cómo unas palabras tan sinceras podían fingirse de principio a fin. Dantite decía que la mayor parte de gente pensaba que la canción se había escrito a raíz de una terrible tormenta que Newton había atravesado a bordo de su barco de esclavos durante un viaje de regreso emprendido en mayo de 1748. Él lo consideró su gran liberación, el día en que la gracia de Dios descendió sobre él, aunque tardó casi 7 años en dejar el negocio. Dicho esto, según el capillero, empezó a tratar decentemente a sus esclavos. Aunque Henry no sabía cómo podía usarse la expresión decentemente en la misma frase que esclavos. A su juicio habría sido como decir que las arañas trataban bien a las moscas. Sea como fuere, reconoció que el hecho de que el tipo no se hubiera convertido de la noche a la mañana tal y como él afirmaba, no descartaba que su conversión hubiese sido sincera. Era posible que, llegada la hora de escribir Sublime Gracia, Newton se hubiera arrepentido de muchas de las cosas que había hecho, y que por eso la canción se describiera como un miserable. Henry siempre había pensado que por miserable se refería a desgraciado, cualquiera, pero ahora se había dado cuenta de que Newton podría haber introducido ahí un doble sentido, uno de carácter personal. Un miserable como yo, un miserable esclavista, fornicador, bebedor, putero y blasfemo como yo. Henry nunca había interpretado el himno de esa forma. Se había limitado a escuchar las hermosas palabras que contenía sin percibir la violencia o el dolor. Antes de aquel día jamás había percibido la vergüenza. A medida que se aproximaba a Denton, su sombra se alargaba tras él. El camino se bifurcaba en este punto igual que en el otro extremo del pueblo, y Henry cogió la ruta más a su izquierda para sortear el lugar.
Tomó el camino lateral que bajaba hacia Horton y pasó junto a los montículos de paja de Grange Farm, que quedaban un poco más lejos. Los negros surcos arados que colmaban los campos estaban espolvoreados de polvo en sus cimas, tocadas por los rayos del sol crepuscular. Los músculos y nervios de su espalda quejosos le hicieran notar la edad durante su avance hacia Bradfield, con los caballos contemplándolo indiferentes desde el otro lado de los setos. Según Dan Tait, John Newton dejó los mares y el esclavismo unos años después de casarse en 1750, pero incluso entonces pareció ser la mala salud y no la convicción lo que enmendó su trayectoria. Luego, alrededor de 1760, fue ordenado sacerdote en Olney, donde conoció a su amigo poeta, el señor Cooper, cuyo apellido se escribía Cowper, y que había llegado a un pueblo unos años antes. Por lo poco que Tait le había contado sobre Cowper, Henry deducía que el poeta era un hombre de mente y corazón atribulados, e intuía que tal vez ese fuera el motivo por el que John Newton se congració con él. Juntos escribieron himnos para misas, reuniones de oración y demás, pero fue Newton el que se encargó de la mayor parte, pues por cada 4 que ideaba, Cowper solo producía uno. Diríase que al pastor Newton se le daba muy bien escribir, y no solo por los himnos, sino también por sus diarios y su correspondencia. El capillero decía que de no ser por las obras de Newton nadie sabría ahora cómo había sido la esclavitud en el siglo XVIII. Henry supo que se refería a nadie que fuera blanco. En teoría, Newton no escribió Sublime Gracia hasta 1870, más o menos a la edad de 45 años y una década después de haberse mudado de Olney a Londres, donde fue párroco de un lugar llamado Santa María Woolnoth. Allí dio sermones muy apreciados y luego perdió la vista antes de morir a los 82 años. Tal vez pensara que había expiado sus pecados, pero Henry no conocía peor crimen que el de esclavizar a otros. Incluso el Señor, en toda su misericordia, llegó a mandar sus plagas a Egipto por la esclavización de los hebreos, y Henry no estaba muy seguro de qué habría que hacer para expiar un pecado de tal gravedad. Estaba tan absorto en sus propios pensamientos que sin darse cuenta había cruzado Bradfield e iba ya en dirección oeste hacia los Hawthorns, con el sol del ocaso a punto de prender los árboles del horizonte como si fuera una tea incandescente. Cavilaba sobre la singularidad de que Newton se hubiera quedado ciego tras afirmar justo lo contrario en Sublime Gracia, pero también sobre otra cosa que Dan Tait le había dicho respecto de su labor como párroco de Santa María Woolnoth en Londres. El viejo guardés le había comentado que entre la congregación del lugar se hallaba el señor William Wilberforce, abolicionista convencido y uno de los mayores promotores del fin de la esclavitud. A este respecto, Wilberforce consideró de lo más inspiradores los sermones del pastor Newton. Genuino o no, de no haber sido por la gran contrición de Newton, era posible que la esclavitud no hubiera sido abolida tan pronto, o incluso que no hubiera sido abolida en absoluto. Las luces y las sombras de la cuestión se remolinaron en su cabeza al abordar las curvas de Little Houghton a su derecha y la de Great Houghton, que apareció 1,5 kilómetros después a su izquierda. El cielo de Northampton era como un tesoro en mitad de un lecho de rosas. Henry sabía que lo más cristiano sería perdonar al señor Newton por lo que había hecho, pero la esclavitud para él no era solo una palabra sacada de esos libros de historia que no podía leer. Se rascó el brazo y pensó en lo que recordaba de aquellos días. Calculó que debía rondar los 13 años cuando el señor Lincoln liberó a los esclavos tras ganar la guerra civil. Por entonces él llevaba 6 años siendo esclavo, desde los 7, pero no se acordaba del día en el que lo marcaron como tal, excepto por las lágrimas de su madre mientras le decía que se calmara. Lo que tenía grabado a fuego era lo mucho que se asustaron todos al saber que se habían emancipado. Fue como si en sus corazones supieran que las personas de color tendrían problemas una vez liberadas, cosa que ocurrió. A los viejos capataces de las plantaciones les gustaba señalar que los esclavos eran más felices antes de que los soltaran, pero fueron esos capataces y sus amigos los que aseguraron de que así fuera. En la década que Henry y los suyos pasaron en Tennessee antes de partir a Kansas no hubo más que violaciones, palizas, ahorcamientos, matanzas e incendios. Se ponía malo con solo evocarlo. Los castigaron por el mero hecho de haber sido liberados. Esa era la cruda realidad. Mientras las llamas del horizonte morían en los bancos de nubes de poniente y el azul oscuro de las nubes teñía el cielo a su espalda, Henry bordeó Midsummer Meadow en dirección a Beckett's Park. Las gentes de Scarletwell mentaban aquellos campos como Cow Meadow, aunque pronunciaban Meader, no Meadow. Por lo que sabía, allí había concluido otras de las guerras de Inglaterra. No era la guerra civil cuya última gran batalla acaeció no obstante en algún lugar cercano, sino otra referida como la de las 2 Rosas.
de la que él desconocía el motivo e incluso el periodo. No pude evitar pensar que si Inglaterra fuese Estados Unidos, en un lugar en el que hubieran terminado tanto como la guerra de la independencia como la guerra civil, habría sido sin duda algún monumento enorme. Tal vez aquí fuera esa la costumbre, no hablar mucho de las cosas, pero siempre había tenido la impresión de que a los ingleses les encantaba jactarse de su pasado tanto como a los demás, y con mayor frecuencia que la mayoría. Era como si los tipos que escribían los libros de historia fueran incapaces de ver Northampton, bien porque tuviera un velo alrededor, bien porque ellos llevaran anteojeras y la ciudad quedara en el ángulo muerto de su visión. Cuando llegó al cruce con el hospital a su derecha y lo que se conocía como Dern Gate frente a él, se detuvo cerca de la fuente del pozo de Santo Tomás Becket, apoyó la bicicleta contra la tosca pared y bebió un poco justo como antes. El agua no le supo tan buena como por la mañana, aunque admitió que sus sentimientos podían tener algo que ver. Ahora tenía un matiz más amargo, podía notar el regusto metálico. Volvió a la bicicleta, dobló a la izquierda en el cruce y recorrió Victoria Promenade, que discurría hacia el norte por un lateral del parque. Esquivó carretas, tranvías y demás, así como la gente que volvía a casa desde el trabajo bajo aquel cielo púrpura, y fue aplastando las hojas de las cunetas a medida que dejaban atrás los prados para internarse en el hedor familiar de los corrales de animales. Estos quedaban a la izquierda, y de vez en cuando dejaban escapar mugidos y balidos desde la penumbra. Al pasar a su lado recordó la impresión de que las ovejas, vacas y demás bestias causaban de día marcadas en el lomo con pequeñas salpicaduras de tinte azul y rojo. Ahora que camina, jamás había visto un animal marcado a fuego en todos los años que llevaba allí. Rumió la idea mientras pasaba junto al hotel de Plough, a su derecha en el cruce Bridge Street, y siguió en dirección a la férrea silueta del gasómetro que afloraba entre la luz grisácea de Gas Street. Al llegar extendió la mano derecha para indicar que iba a girar y enfiló hacia el norte por Horseshoe Street con el corazón en un puño. El pastor Newton seguía hostigándolo. No estaba seguro de poder seguir disfrutando de sublime gracia igual que antes, no después de lo que había averiguado. Ni siquiera estaba seguro de ser capaz de volver a una iglesia creyendo que los clérigos podían haberse enriquecido Dios sabía cómo. No había llegado al punto de dudar de su fe, pues eso sería imposible, sino que más bien dudaba de los pastores que la proclamaban. Podría ser que en un futuro volviera a rezar sus oraciones en graneros y cobertizos, en cualquier lugar tranquilo como solían hacer en Tennessee junto a su familia. Me he perdido un segundo. Cuando uno se arrodillaba en un establo percibía a Dios. Cuando uno se arrodillaba en un establo, percibía a Dios igual que en una iglesia. La única diferencia era que en un establo estaba seguro de no tener al diablo en el púlpito. Reconocía que no era justo juzgar a todos los sacerdotes por los pecados de uno, pero aún así, su confianza en dicho gremio había mermado. Ni siquiera estaba seguro de poder juzgar justamente a John Newton por todas las contradicciones que contenía su historia, pero sí sentía que tenía derecho a estar muy decepcionado con el hombre. El criterio con el que Henry ponderaba tales asuntos era el de la conducta de la gente corriente, y ni él mismo ni nadie que conociera habían esclavizado jamás a otra persona. Por supuesto, nadie que él conociera había escrito Sublime Gracia, influido en el señor William Wilberforce ni nada de eso. También había que tenerlo en cuenta. Mientras subía a duras penas por los adoquines de Horseshoe Street, los argumentos bullieron en su cabeza sin arrojar ninguna conclusión satisfactoria. Una vez en la parte superior de la calle, en el cruce con Gold Street, vio un viejo y enorme ómnibus proveniente de Mayfair que le obligó a clavar sus patines de madera en el suelo para dejarlo pasar. Por el rabillo del ojo, mientras esperaba, vio un joven flaco que holgazaneaba en la esquina del Palacio de Variedades. Este último miró a Henry, quien, con el humor un tanto hosco que gastaba, asumió que lo hacía por ser negro, por llevar las cuerdas en las ruedas, o por alguna tontería como esa. Fingió no darse cuenta del escudriñamiento del chaval, y cuando el ómnibus hubo pasado hacia Gold Street, reanudó la marcha cuesta arriba más allá del cruce a través del que llamaban Horse Market. La negrura caía sobre los Barrows como una fina capa de hollín al tiempo que Henry pedaleaba por su extremo oriental y las lámparas de gas ardían ya tras alguna ventana. Todos los carruajes llevaban las linternas encendidas, así que se alegró de que su barba y su pelo fueran blancos, pues la gente lo vería y no correría el riesgo de ser arrollado.
Más empinada de lo normal, Horse Market lucía las acogedoras casas de los médicos a su izquierda y la gran arboleda que sobresalía de los jardines de Santa Catalina al otro lado. En el siguiente cruce torció hacia Mary's Street. Entre chasquidos y traqueteos se zambulló en la madeja canosa del viejo barrio que antaño fue la ciudad misma. Por mucho que a Henry le gustara el barrio en el que vivía, no podía decir que al anochecer le apeteciera mucho contemplarlo. Era el momento en el que todo perdía su contorno y su forma, en el que durante el día ese día irreal pasaba a ser posible. Duendes, monstruos y cosas así. Esa era la hora en la que se veían, en la que la pintura descascarillada de una puerta de madera se convertía en algo que auguraba allí, en la que las sombras de una mata de ortigas componían un enorme rostro que mutaba en el viento, con los ojos entrecerrados llenos de malevolencia. El crepúsculo jugaba esas malas pasadas cada instante. Cada instante. Sí, aunque a veces le daba la sensación de que los Barrows se hubieran edificado de forma especialmente retorcida para poder albergar la tiniebla y la zozobra entre sus esquinas, nidos auténticos de fantasmas tristes y harapientos. Las cuerdas de sus ruedas vibraron sobre las piedras a medida que se deslizaba por las penumbrosas callejuelas, a buen seguro repletos de hadas sumergidas en depósitos de agua y de necrófagos agazapados en las alcantarillas. La inclinación hacía que las casas y las tiendas se cernieran sobre él, pálidas en el ocaso, cuales estalagmitas de piedra caliza que crecieran en una cueva. Hermoso por las mañanas y perezoso por las tardes, aquel lugar resultaba radicalmente distinto por las noches. No por ello corría el riesgo de ser atacado o asaltado, un temor respecto a los Barrows que Henry sabía que estaba muy extendido entre los vecinos de los mejores barrios de la ciudad. En su mente no había sitio más seguro que aquel, en el que nadie robaba a nadie, porque todos sabían que estaban en la miseria. Las palizas y los ataques no podían negarlos, pero no había ni un punto de comparación con Tennessee. Lo que había en los Barrows eran personas tan cabreadas interiormente que lo único que querían era emborracharse y pelearse para desfogarse un poco. No era agradable verlo y resultaba difícil sentarse a mirar cómo los chicos y también las chicas se echaban a perder de aquella manera. Pero no era como Tennessee. Allí un puñado de hombres concentraban el poder y castigaban a un montón de gente indefensa. Aquí solo había gente pobre que únicamente era capaz de hacerse daño a sí misma, aunque Henry reconocía que ese daño podía llegar a ser realmente atroz. No, los Barrows no estaban llenos de navajeros. No era eso lo que hacía del lugar un paraje aterrador al caer la noche. No era algo tan racional. Sobrenatural, así era cuando faltaba la luz del día. Una luz que mantenía a distancia ese otro mundo en el que todo era potencialmente posible. A los críos, por supuesto, les encantaba, y era usual que camparan en ruidosas pandillas por aquellas calles mortecinas a la luz de gas para jugar al escondite y cosas así. Henry no dudaba que los niños y las niñas sabían, al igual que los adultos, que el barrio estaba embrujado. Pero la infancia era una época en la que los fantasmas resultaban tan naturales como cualquier otra experiencia. Para un zagal los fantasmas eran parte de la diversión. Para los mayores, en cambio, más cercanos a la tumba y más dados a sopesar la vida y la muerte, los fantasmas y todo lo que aparejaban eran algo muy distinto. A su juicio, ese era el motivo del que nadie saliera mucho de los Barrows después del ocaso, salvo por los borrachos, los niños y, claro está, la policía. Cuanto más vieja era la gente, más fantasmas había alrededor, más sombras había de los lugares y las personas que ya no estaban. Como bien sabía, aquellas calles se remontaban a tiempos ancestrales, así que no cabía sorprenderles de que la presencia espectral, como una suerte de sedimento, se hubiera vuelto más espesa. Subió por St. Mary's Street, foco principal del gran incendio un par de siglos atrás. Pasó por Pike Street y se adentró en Doddridge Street, donde desmontó para empujar el vehículo a través de los baches del enterramiento que discurría colina abajo desde la iglesia de Doddridge. Maniobró con la bicicleta entre los montículos de hierba y los únicos socavones del descampado, preguntándose por enésima vez por qué se referían a aquel sitio como enterramiento y no como camposanto o cementerio. Quizá fuera por la ausencia de cruces o lápidas, pero era esa misma ausencia lo que le extrañaba, pues por lo que sabía allí yacían seres humanos.
La única explicación que se le ocurría guardaba relación con el señor Doddridge, que fue pastor en Castle Hill, así como eso que la gente llamaba inconformista, nota del traductor. Se refiere a una facción del protestantismo inglés que cuestionaba la autoridad y los usos de la iglesia anglicana pese a estar integrada en ella. Henry había oído que en Inglaterra abundaban los cementerios inconformistas y que en ellos había fosas comunes para los pobres que no podían pagarse una sepultura en condiciones, con lápida y eso. Tal vez fuera el caso. Tal vez su carro estuviera rodando sobre los huesos entremezclados de unas personas que ya ni siquiera tuvieran nombre. Consciente de los fantasmas que podían sentir en aquella luz tenue, murmuró unas disculpas a cualquier esqueleto al que pudiera estar ofendiendo, únicamente para que supiese que no era nada personal. Había cruzado el terreno y se encontraba ya en Chalk Lane, cerca de las casas situadas tras la calle a la que llamaban Long Gardens, cuando volvió a montarse en el sillín para subir hacia Castle Terrance y la propia iglesia de Doddridge, sita a su derecha. Al pasar junto a la capilla y notar la extraña puerta que, ubicada a media altura en el viejo muro de piedra, no daba a ninguna parte, se puso a reflexionar sobre lo que sabía acerca del señor Doddridge, lo cual por supuesto le hizo volver al señor Newton. Conforme a lo que contaban los lugareños, el señor Philip Doddridge fue un hombre de salud frágil que quiso que los más pobres sintieran que la fe cristiana no les era ajena. Tras llegar allí a Castle Hill y hacerse cargo de su parroquia, empezó a atacar a la iglesia anglicana diciendo que la gente debía tener derecho a manifestar su devoción como deseara, y no únicamente como impusieran los obispos. Llegó a Northampton como un joven de 20 años alrededor de 1730, y permaneció allí los 20 años que tardó su salud en obligarle a trasladarse. No duró mucho más tiempo, pero a lo largo de su vida cambió por completo la concepción de la religión de su país, y puede que en el resto del mundo cristiano. Todo ello lo logró desde el pequeño montículo de tierra sobre el que Henry se hallaba ahora pedaleando. Doddridge también llegó a escribir himnos, aunque no fueran tan famosos como Sublime Gracia, y en uno de los viejos retratos que Henry había visto de él exhibía unos ojos diáfanos y brillantes y honestos como los de un niño. No había vergüenza en ellos ni culpa, no había nada de eso, únicamente gentileza y una gran determinación. Henry podía imaginarse al señor Doddridge paseando por allí una tarde, inspirando el mismo aire, mirando las mismas estrellas incipientes, probablemente preguntándose igual que él qué hacía aquella estúpida puerta en mitad de la pared. Como cualquier otro hombre, probablemente sentiría que su vida había sido larga, y como cualquier otro hombre le costaría imaginarse que las cosas pudieran ser distintas, que pudieran existir sin él estar vivo para apreciarlas. Ahora el señor Doddridge llevaba muerto más de 150 años, pero ahí estaba él, junto a una iglesia bautizada con su nombre que seguía allí, obrando el bien para con los pobres. John Newton jamás llegó a tener una iglesia que conmemorara sus acciones, y William Cody solo tenía una placa junto al tiro de una chimenea. Tras ponderarlo, Henry pensó que quizás hubiera justicia al fin y al cabo. Su conclusión general fue, a buen seguro, lo mejor era asumir que el Todopoderoso sabía llevar a la perfección tales asuntos. Se impulsó por Castle Terrace hasta pasar al cruce que unía Castle Street, Fitzroy Street y Little Cross Street, y luego bajó por Bristol Street, que ofrecía la ruta más directa a casa. Delante a su izquierda vio a una mujer con falda corta de la que pensó que iba sola hasta que vio el bebé que llevaba en brazos. A la luz de gas, los rizos de la criatura brillaron como una mina de oro en plena explosión, razón por la que supo que eran May Warren y su mamá, que también se llamaba May Warren. Clavó un patín en los adoquines para aminorar suavemente hasta llegar a su altura. «Vaya, pero si son la señora y la señorita May. Apuesto, señoras, a que vuelven ahora a casa tras estar todo el día deambulando por la ciudad». La media adulta se detuvo y se giró sorprendida antes de echarse a reír al reconocer a Henry. Fue una carcajada profunda, desde lo más hondo de lo que Henry admitía con seguridad que era un pecho de lo más generoso. «Charlie el negro, menudo respingo me has dado, viejo canalla. Tendría que haber una ley que te obligara a usar bengalas por la noche. Mira, May, mira quién ha venido a darle un susto a mamá. Es el tío Charlie». La cría, que sin duda alguna era la niña más blanca, más linda que Henry, la niña blanca más linda que Henry hubiera visto jamás, alzó la vista y dijo «Char» un par de veces. Él respondió sonriendo a su madre. «Es un ángel lo que tienes ahí, May, un ángel caído del cielo». La May joven sacudió la cabeza con cierto desagrado, como si hubiera escuchado el cumplido tantas veces que estuviera empezando a incomodarse. «No le digas eso, todo el mundo se lo dice». Tras intercambiar unas palabras, Henry le dijo a May que mejor sería que llevara a su hija pequeña a la calidez del hogar. Se despidieron y luego ambas May partieron calle abajo por Fox Street, donde vivían al lado del padre de la May adulta, Snowy Bernal.
El pelo de Snowy era aún más blanco que el suyo, y se decía que estaba chalado, pero Henry solo sabía que al hombre le gustaba beber y que sus manos tenían cierto talento a la hora de dibujar. Madre e hija se alejaron por Ford Street, que era más un sendero pavimentado que una calle, y en la que todos sostenían que antaño había habido un fuerte. La calle tenía un cierto aire a mazmorra, al menos a sus ojos, aunque uno supiera que al fondo daba un callejón, siempre parecía una calle sin salida. Prosiguió hasta toparse con el señor Beatty, que era lo que en los Barrows se llamaban un farolero, y que estaba intentando alcanzar con su pértiga las lámparas de gas que había en Bristol Street. Saludó a Henry con alegría y éste le devolvió el saludo. Esperaba que los niños de la zona no encaramaran el poste para soplar la llama en cuanto el señor Beatty se hubiera ido, aunque las probabilidades de tal eventualidad eran bastante altas. Bajó por Bristol Street hasta llegar a Bath Street, torció a la izquierda, dejó atrás Bath Road y se adentró en Scarlet Well Street, que era su calle. Estaba sumida en una profunda oscuridad, pues el señor Beatty aún no había llegado a la zona. Era como si la noche hubiera goteado colina abajo hasta formar un gran charco negro al final. Las pocas lámparas que había brillaban a través de cortinas corridas y parecían los bulbos luminiscentes de esos peces enormes y horribles que a veces veía la gente, traídos directamente de las cimas abisales por las redes de los arrastreros y demás. Había entrado a Scarlet Well Street desde Bath Street, pasando frente al callejón o bocacalle, como solían decir allí, que había detrás de Scarlet Well Terrace. La amplia St. Andrews Road, que quedaba a poca distancia a su izquierda, pero se bajó a la bicicleta y la empujó cuesta arriba en dirección contraria. La casa en la que vivía con Selina y los niños estaba un poco más arriba, enfrente de un pub bautizado como Friendly Arms. Se recordó de su primera visita al barrio junto a Selina, justo después de llegar a Gales y de cobrar la paga en Welsh House. No estaban seguros de cómo iban a tomarse los vecinos que hubiera un hombre negro casado con una chica blanca viviendo allí. Tal vez nadie aceptase una pareja de distinto color. Pero entonces llegaron al Friendly Arms de Scarlet Well Street y vieron una auténtica señal. Atada en el exterior del pub y bebiendo cerveza de un vaso, se toparon con la que más tarde descubrirían que era la mascota de New Pratt. La visión fue tan estrambótica, tan inusual, que decidieron que aquel entonces, en ese momento, era un lugar en el que podían fundar un hogar. Poco importaba lo raro que fuera que dos razas vivieran juntas como marido y mujer, porque nadie en Scarlet Well Street iba a quedarse mirándolos, no con la extraordinaria criatura de New Pratt atada y borracha como si tal cosa al otro lado de la calle. Sonriendo al recordarlo, empujó la bicicleta y el carro por la loma, con los patines de madera retirados de los zapatos y guardados ya en los bolsillos de la chaqueta, que era donde siempre los llevaba cuando no los tenía puestos. Llegó a un callejón que había a su derecha y que lo llevaría directamente al patio trasero de su casa. Abrió el cerrojo de hierro de la verja y luego, como era habitual, montó un escándalo horroroso para meter el vehículo en el recinto. Selina salió a la entrada con Mary, su hija mayor, que tenía la piel blanca revoloteando entre sus faldas, no muy alta y con un cabello cepillado que le llegaba hasta casi las rodillas. Su esposa permaneció allí de pie en la puerta de atrás, sonriéndole con la cálida lámpara de gas detrás de ella. «Hola, cariño, pasa y cuéntanos cómo te ha ido hoy». La besó en la mejilla antes de recoger del remolque todas las cosas que le habían dado para ponerlas a buen recaudo en el patio. «Diablos, he estado en 1000 sitios. Traigo algo de ropa vieja y unos cuantos marcos. Si queda algo de agua caliente, confieso que me vendría bien asearme un poco antes de cenar. Ha sido un día muy agotador en todos los sentidos». Selina ladeó la cabeza para inspeccionarlo mejor cuando pasó adentro con todos los objetos obtenidos. «Pero ha salido todo bien, ¿no? No has tenido problemas ni nada de eso, ¿verdad?» Henry negó con la cabeza y la tranquilizó con una sonrisa. No quería hablarle todavía de lo que había averiguado en Olney a propósito del pastor Newton y sublime gracia. Ni siquiera estaba seguro de cuáles eran sus opiniones al respecto y supuso que ya se las contaría más tarde, cuando hubiera tenido tiempo de rumiarlo un poco. Cogió los marcos y los llevó a la habitación que daba a Scarlet Well. Los puso junto a los otros artículos que había allí y luego regresó al salón donde estaban Mary y Selina. Su hijo pequeño, que llamaban Henry como él, y que era tan negro como su papá, dormía arriba en su cuna, pero iría a verlo antes de acostarse. Dejó a Selina sirviendo el té en la mesa y fue a lavarse a la pequeña cocina que tenían. Aún quedaba agua tibia en la caldera de cobre, así que vertió un poco en un cuenco de esmalte blanco y lo colocó en el fregadero de piedra. El seno estaba bajo la ventana de la cocina y daba al patio trasero, tan oscuro que ya no se veía nada. Echó la chaqueta al cesto de la ropa sucia junto a la puerta y comenzó a desbotonarse la camisa. No se quitaba al pastor Newton de la cabeza. A su parecer el hombre había hecho un bien tremendo, pero también le había cometido un pecado tremendo. Henry no estaba seguro
No estaba seguro de tener la talla necesaria para juzgar a un hombre cuyos vicios y virtudes eran de tal magnitud, pero al tiempo, ¿quién habría de exigir responsabilidades a hombres como aquel sino Henry, los suyos y los que hubieran sufrido su injusto trato? A todos esos hombres importantes cuyos himnos, estatuas e iglesias les sobrevivían por años para decirle a la gente cuán buenos habían sido. Para Henry todos esos monumentos eran como la placa dedicada al coronel Cody que había visto junto al tejado aquella mañana. Que a un tipo lo recordaran bien no significaba que hubiera hecho algo para merecerlo. Se preguntó dónde quedaba la justicia en todo aquello. Se preguntó quién decidía en última instancia cuál era la marca que distinguía a un gran hombre. Y cómo podía uno estar seguro de esa marca no fuera la de Caín. Su camisa y su chaleco ya estaban haciéndole compañía a la chaqueta en la cesta que había junto a la puerta de la cocina, afuera en la negrura de la noche. A través del vapor que se elevaba desde el cuenco esmaltado y tras los cristales de la ventana, vio su propio reflejo desteñido en la oscuridad del patio trasero, desnudo hasta la cintura y observándolo. Allí, en su hombro izquierdo, estaba su propia marca, la que habían grabado a fuego a los 7 años. Mamá y papá llevaban una idéntica, no recordaba la noche en la que habían puesto el hierro, y ni siquiera tras tantos años tenía la más mínima idea de por qué se ponía. Según recordaba, a diferencia del ganado, los negros no se robaban. Resultaba divertida la marca, pues no era mejor que el dibujo que podían haber hecho un niño pequeño. Consistía en un par de colinas, con lo que parecía ser un puente entre ellas, aunque bien podían ser platillos colgantes de una balanza de pesar oro. Debajo había una voluta, o tal vez un camino sinuoso. Sobre la carne púrpura de su brazo las líneas eran pálidas y violáceas, suaves como la cera. Alzó la otra mano y recorrió el diseño con sus dedos. Anheló la sabiduría y el entendimiento necesarios para responder a todas las preguntas que albergara su corazón, concernientes a John Newton y a todo lo demás. Anheló la gracia de poder dejar de lado sus rencores, aunque para eso reconocía que la gracia tendría que ser verdaderamente asombrosa. En el exterior, en el cielo azul cobalto que envolvía la capilla de Doddridge, las estrellas comenzaban a brotar y los pájaros nocturnos entonaban su canto. Su esposa y su hija estaban en la habitación contigua sirviendo té. Ahuecó las manos para tomar un poco de agua tibia con jabón y se refrescó la cara y los ojos, enjuagándolo todo en un velo gris y misericordioso.